De eso sí hablamos, a cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. Bueno, de eso sí hablamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de otro de los ejes de la educación sexual integral. Les voy a hacer una pequeña presentación del eje que se llama Cuidado del Cuerpo y la Salud. Vamos a estar abordándolo desde cuáles son aquellas cuestiones que promueve y desde las distintas edades los contenidos que están pensados para eso. Soy la Influesi, me encuentran así en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube. Divulgo y difundo contenido que tiene que ver con la educación sexual integral, y en el día de hoy pensamos precisamente este segundo eje desde una perspectiva que tiene que ver con la salud integral. La salud es algo que no tiene que ver solamente con ir al médico o con estos hábitos saludables como cepillarnos los dientes o como la higiene personal, sino que tiene que ver con un cuidado integral. Cuidar nuestra salud implica cuidarla desde una perspectiva no solo biológica, sino también psicológica y social. Cuando hablamos de salud, hablamos de un proceso, de algo que va cambiando a lo largo del tiempo, que tiene que ver con cómo nos sentimos, tiene que ver con la enfermedad y tiene que ver con el cuidado que aplicamos para sanar esa enfermedad. Entonces, pensamos que como todo proceso no es una cosa lineal, sino que interfieren un montón de factores. Algunos tienen que ver con los emocionales, con las emociones, otros con lo social, otro con lo cultural y otro con lo económico. Pero ¿por qué hablo de la salud y por qué les defino cuáles son las cosas que afectan a la salud? Porque la educación sexual integral se ocupa de todos estos contenidos. Entonces, por ejemplo, no solo tiene que ver con, cómo nos cuidamos ante una situación de relación sexual, sino todas estas otras cuestiones que afectan nuestra salud mental, la salud mental de adolescentes y de niñeces. Por ejemplo, dormir bien o alimentarse bien no solo depende de que querramos comer bien o alimentarnos bien o dormir bien, sino también que tiene que ver con qué recursos contamos, dónde nacimos, dónde nos criamos, cómo es ese lugar en donde dormimos, en donde nos alimentamos, si tengo acceso a la comida nutritiva, si estoy bien, si estoy contenido o contenida. Desde la educación sexual integral se abordan en todos los contextos de manera transversal estos factores que condicionan nuestra salud. Entonces, hablar del cuidado del cuerpo también es hablar de derechos con niños, niñas y adolescentes, de su contexto y de sus vínculos entre ellos. Este eje, el del cuidado del cuerpo y la salud, está pensado en todos los niveles educativos y se adapta a lo que cada etapa puede comprender y puede decidir. Entonces, vamos a ir por partes. En principio, en nivel inicial, hablamos de el reconocimiento de las partes del cuerpo. Para jardincito, identificar sensaciones y emociones, qué cosas nos hacen sentir enojados, por ejemplo, y cómo los diferenciamos de algo alegre o de algo que nos hace sentir confundidos y confundidas. Después, otro de los contenidos fundamentales en este eje es empezar a aprender rutinas de cuidado. Hablábamos antes del cepillado de los dientes. El higiene, el descanso, la alimentación, se promueven todo tipo de hábitos saludables. Y a su vez, en este nivel, para nenes de jardín y niñas de jardín, hablamos del derecho a la intimidad y a que tu cuerpo es tuyo y a empezar a decir no. También a nombrar las partes del cuerpo y aprender que el cuerpo es propio. Siempre lo decimos, pero lo volvemos a repetir. Luego, en nivel primario, hablamos de autocuidado, cómo cuidar el cuerpo propio y cómo cuidar el cuerpo de otros. También reforzando hábitos saludables que ya tengan que ver con esta edad. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con ir a la escuela,
con levantarnos a la mañana, con hacer algún tipo de ejercicio. Se introducen además y se empiezan a explicar, además en los grados un poquito más grandes, cómo son los cambios del cuerpo en la pubertad, para que cuando los experimenten sepan cuáles son esos cambios. Y aparte empiezan a hablarse temas que tienen que ver con la privacidad, para introducir la prevención de situaciones de abuso sexual. Hablamos del derecho a estar seguros, a recibir información, a identificar situaciones incómodas y qué hacer ante situaciones incómodas o de riesgo. Se trabaja también con la autonomía y la confianza, en quién confiamos y en quién no. Ya en nivel secundario se incorporan temas que tienen que ver ya con la salud sexual y reproductiva y no reproductiva, métodos anticonceptivos, salud mental, consumo, imagen corporal, mandatos de género, cuestiones que ya fuimos desarrollando en el eje pasado, ¿sí? Que tenía que ver con la perspectiva de género. Y se amplía la idea del cuidado a la dimensión vincular. Ya trabajamos en relaciones, lo que los chicos llaman relaciones tóxicas. Bueno, construimos cuáles son las relaciones saludables, qué es el consentimiento, hablamos de emociones intensas y demás. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidar el cuerpo? De nombrarlo sin vergüenza, de entenderlo en su contexto, de escucharlo sin juzgarlo y sobre todo de construir salud de manera colectiva. Nos tomamos un respiro, ya volvemos luego en la segunda parte con más de eso sí hablamos. De eso sí hablamos, a cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. De eso sí hablamos, regresamos, volvimos y seguimos hablando de aquellas cosas que sí importan. Hoy el cuidado del cuerpo y la salud, uno de los principales ejes de la educación sexual integral. Pensé algunas preguntas que me suelen hacer acerca del cuidado del cuerpo y la salud, tanto personas adultas como a veces adolescentes, y me gustaría ir haciendo como un ping-pong e irlas respondiendo. La primera de estas preguntas es: ¿a qué edad empezamos a hablar acerca del cuerpo con niñeces? Y la principal respuesta siempre en este sentido es siempre, desde siempre. Obviamente que vamos a ir adaptando todo lo que es el lenguaje, vamos a tratar de que sea un lenguaje adecuado y adaptado a la edad, que tenga que ver con los temas que surgen de la curiosidad propia de ese niño o niña y de su iniciativa, ¿sí? E ir respondiendo a las preguntas que nos realizan. Siempre pedimos permiso para tocar el cuerpo y hablamos de que el cuerpo es propio, ¿sí? El cuerpo es de cada uno, cada una. Tiene que ser nombrado con naturalidad e incluirlo en las actividades cotidianas. Otra de las preguntas es: ¿cómo enseño a cuidar el cuerpo sin generar miedo? Esta es una de las principales preguntas que me hacen en general madres y padres, y la respuesta siempre es la misma, con información clara y de manera amorosa y cuidada, nombrando que hay cosas de las que tenemos que protegernos, de las que tenemos que cuidarnos, pero no hablando explícitamente de las situaciones de peligro, o sea, porque eso podría generar algún tipo de miedo, sino porque tenemos derecho a sentirnos seguros y seguras y a habitar tranquilos y tranquilas y vivir con alegría y con respeto hacia los otros. Cuando hay algo que nos pone incómodos o incómodas, hay que hablarlo. De esa manera hablamos con naturalidad y prevenimos situaciones que puedan generar miedo o desconfianza. También suelen preguntar: ¿y si a la persona adulta la incomoda hablar de estos temas? ¿Cómo se resuelve? ¿De qué manera? Es una pregunta muy, muy frecuente entre las personas adultas, tanto madres y padres como docentes muchas veces, o educadores, o profesoras y profesores de educación física. Hay que transmitir que no toda conversación incómoda está mal, ¿no? Hay conversaciones incómodas que hay que tener, como decíamos antes. No nos enseñaron cómo hablar con niñeces o cómo hablar con nuestros hijos o cómo hablar entre nosotros muchas veces de sexualidad. Entonces, está bueno verbalizar y decir: bueno, esto a mí no me lo explicaron, no me lo enseñaron, yo no me siento
del todo cómoda porque a veces hay cosas que no sé, y preguntar lo que no sé, porque eso también se transmite y genera confianza en el niño o niña. No dar información falaz o mentiras como se usaba antes con esto de la cigüeña, ese tipo de cosas, ¿sí? Si no sabemos cómo explicar algo, es mejor decir, voy a consultar, voy a decir y después te voy a responder. Otra pregunta que suelen hacer es, ¿cómo hablo de sexualidad? Explícitamente, sin que suene mucho o sin introducir información. Acá la principal respuesta es parte de la vida cotidiana, ¿sí? Hablamos no solo de la genitalidad, sino de los sucesos de nuestra sexualidad, de lo que va pasando con nuestra sexualidad, de los cambios en el cuerpo, por ejemplo, decíamos antes, con la mayor naturalidad posible, desde nuestra experiencia muchas veces, y respondemos a las preguntas de niños y niñas, ¿sí? Trabajamos siempre sobre su propia curiosidad. Siempre con respeto, con honestidad, tratando de que sea sin tabúes, y lo que no sabemos lo preguntamos como dijimos antes. Y si un niño o niña pregunta algo que no es apropiado para su edad, esto es otra pregunta que suele aparecer muchísimo. Primero, no asumas qué es lo que te está preguntando. Hablamos la vez pasada acerca de que los niños muchas veces interpretan la realidad acerca de su propio criterio o lo que ellos juzgan de esa realidad. Entonces, repreguntar es una buena manera. Si, por ejemplo, pregunta cuestiones que tienen que ver con la sexualidad adulta, repreguntar para entender qué es lo que está verdaderamente preguntando, qué es lo que pasó, si escuchó una palabra que no es adecuada para su edad, o si vio algún acto, etcétera, es lo primero que deberíamos hacer. Y luego tratar de adaptar el lenguaje y la situación a lo que puedan entender. Nuevamente, si no sabemos, consultamos. ¿Cuidarse es lo mismo que cuidar a otros? No, pero son cosas que están muy ligadas, ¿sí? Nuestro autocuidado tiene que ver con el cuidado de otros. Así que un poquito esas son las preguntas que suelen hacer, que suelen realizar, sobre todo las personas adultas. Y me gustaría cerrar la columna hablando un poco de qué es el cuidado del cuerpo. Cuidar el cuerpo es cómo nos habitamos, cómo nos vinculamos, qué condiciones necesitamos para estar bien. No es un listado de deberes ni de cuestiones que hay que modificar, sino una invitación a reconocernos como sujetos y sujetas de derechos, capaces de decidir, sentir y construir de forma colectiva. Por eso, como siempre, cerramos la columna diciendo de eso sí hablamos, de lo importante y de lo que hay que hablar. Gracias.